Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a adentrarnos en un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Ya saben que en este canal nos encanta explorar esas historias que nos tocan el alma, esas que nos hacen reflexionar y sobre todo, que nos muestran la increíble complejidad de las relaciones humanas. Hoy, tenemos un titular que promete justo eso: Kerem sin palabras, la sorpresa de Sila lo deja impactado. Uy, solo el título ya me pone los pelos de punta. ¿Qué habrá pasado para que Kerem, un tipo que parece tenerlo todo controlado, se quede mudo ante una sorpresa de Sila? Acompáñenme en este viaje para descubrirlo y mientras tanto, si aún no son parte de nuestra comunidad, no olviden darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Vamos a desgranar este titular porque sinceramente, tiene todos los ingredientes para ser una historia fascinante. Kerem sin palabras. Esto ya nos dice mucho. Kerem, por lo que hemos visto en otras ocasiones, suele ser un hombre de acción, decidido, a veces hasta un poco impulsivo, pero raramente se le ve paralizado. Que quede sin palabras implica algo de una magnitud considerable, algo que ha superado su capacidad de reacción habitual. Piensen en las situaciones que nos dejan sin aliento, una noticia inesperada, una confesión impactante, un gesto que rompe todos los esquemas que teníamos previstos. Kerem, al quedarse mudo, nos está gritando sin decir nada que lo que ha sucedido es fuera de lo común. Y luego está la otra parte fundamental, la sorpresa de Sila. Aquí es donde la intriga se intensifica. Sila. ¿Quién es Sila en la vida de Kerem? ¿Es su pareja, su amiga, una colega, quizás alguien de su pasado que reaparece? La naturaleza de su relación es clave para entender el impacto de la sorpresa. Si son pareja, podría ser algo relacionado con su futuro juntos, un compromiso inesperado, una revelación sobre sus sentimientos. Si son amigos, quizás Sila ha descubierto algo sobre Kerem que nadie más sabía, o le ha ofrecido un apoyo incondicional en un momento de crisis. Y si es alguien del pasado, la sorpresa podría ser un reencuentro que reaviva viejas emociones o incluso trae consigo un conflicto latente. La sorpresa, además, no es algo trivial. No hablamos de un regalo de cumpleaños, aunque podría serlo si el regalo es extraordinario. Hablamos de algo que tiene el poder de sacudir las bases de Kerem. Podría ser una noticia sobre su trabajo, un proyecto que se derrumba o, por el contrario, un éxito rotundo que no esperaba. O tal vez algo mucho más personal, como un descubrimiento sobre su familia, un secreto guardado por años que sale a la luz. La frase «la sorpresa de Sila» sugiere que Sila es la artífice de este acontecimiento, la que lo ha orquestado. Esto añade una capa de agencia a Sila, mostrándola como una figura activa en la vida de Kerem, capaz de generar un impacto profundo. Ahora, ¿cómo podemos imaginar esta escena? Podemos visualizar a Kerem en su día a día, quizás en medio de una reunión importante, o disfrutando de un momento tranquilo en casa, cuando de repente aparece Sila, o le llega un mensaje o un correo que contiene esa sorpresa. La reacción de Kerem sería la clave, esa pausa, esa mirada perdida, esa incapacidad para articular una respuesta. Ese instante en el que el mundo se detiene para él. Y nosotros como espectadores estaríamos ansiosos por saber qué ha ocurrido, por presenciar ese momento de quiebre. Consideremos algunas posibilidades. Imaginen que Kerem está a punto de tomar una decisión trascendental sobre su carrera, una decisión que cree que es la única opción viable. Y Sila, con una información o una propuesta inesperada, le muestra un camino completamente distinto, un camino que nunca había considerado, y que además es mucho más prometedor, o alineado con sus verdaderos deseos. El impacto de esa información lo dejaría mudo porque de repente toda su planificación, toda su visión del futuro, se ve tambaleada. Otra hipótesis podría ser en el ámbito personal. Tal vez Kerem ha estado lidiando con un problema que creía insoluble, algo que lo atormentaba en silencio. Y Sila, de una manera totalmente inesperada, le revela una solución, o le ofrece un apoyo tan genuino y profundo que lo desarma por completo. Piensen en una persona que está sufriendo en soledad, y de repente alguien le tiende la mano de una forma que nunca imaginó. Esa gratitud, esa emoción, podría dejarlo sin palabras. O quizás la sorpresa tiene un tono más romántico. Si Kerem y Sila tienen una relación, la sorpresa podría ser una declaración de amor inesperada, un compromiso que Kerem creía que nunca llegaría,
o incluso una revelación sobre el verdadero sentir de Sila hacia el que él nunca había percibido. A veces en las relaciones tendemos a subestimar las emociones de los demás, o a dar por sentado su afecto. Si Sila rompe esa barrera y le expresa sus sentimientos de una forma tan contundente que lo deja mudo de asombro y alegría, sería una escena muy poderosa. También podríamos estar ante una sorpresa que, si bien impactante, podría tener un matiz más complejo. ¿Qué pasa si Sila le revela a Kerem un secreto que le afecta directamente, un secreto que ha estado guardando por mucho tiempo y cuya revelación cambia la perspectiva de Kerem sobre sí mismo o sobre su entorno? Podría ser algo relacionado con su pasado familiar, con una deuda pendiente, o incluso con una verdad sobre alguien cercano que él admiraba. La sorpresa, en este caso, sería la revelación en sí, y el impacto en Kerem sería de shock, de incredulidad, de necesidad de procesar una nueva realidad. Lo interesante de un título como este es que nos invita a la especulación, a ponernos en la piel de Kerem y a imaginar la magnitud de esa sorpresa. Nos hace pensar en esos momentos de nuestra propia vida en los que hemos sido cogidos por sorpresa, y cómo nos hemos sentido en esas circunstancias. La impotencia momentánea ante lo inesperado, esa sensación de que las palabras se atascan en la garganta, es una experiencia humana muy relatable. Además, el hecho de que sea Sila quien provoca esta reacción nos habla de la importancia de su figura en la vida de Kerem. No es cualquier persona, es alguien cuya opinión, cuyos actos, tienen un peso significativo para él. Esto sugiere una relación profunda, una conexión especial, donde las acciones de uno pueden tener un eco tan fuerte en el otro. Para que el vídeo sea realmente intrigante podríamos explorar no solo la sorpresa en sí, sino también el antes y el después. ¿Cómo era Kerem antes de esa sorpresa? ¿Qué expectativas tenía? ¿Y cómo cambia su vida, su perspectiva, después de ese momento de impacto? La sorpresa no es solo un evento aislado, sino un punto de inflexión que puede reconfigurar el camino de una persona. Imaginemos que la sorpresa de Sila es algo que Kerem deseaba en secreto pero no se atrevía a pedir, o algo que temía pero que al ser revelado, resulta ser una liberación. Por ejemplo, si Kerem se siente atrapado en una rutina o en un trabajo que no lo satisface, y Sila le propone un plan de escape, una oportunidad para reinventarse. Esa idea, presentada de una manera convincente, podría paralizarlo de asombro y esperanza. Otra posibilidad es que la sorpresa sea un sacrificio que Sila ha hecho por Kerem, algo que él nunca habría imaginado que ella haría. Un acto de bondad o de valentía que lo deja sin palabras, no solo por la acción en sí, sino por la profundidad del afecto que representa. En este caso, la mudez de Kerem sería una expresión de profunda gratitud y conmoción. Y pensando en el impacto a largo plazo, ¿cómo se manifestará este estar sin palabras? ¿Será un silencio momentáneo que da paso a una efusividad de emociones? ¿O será un silencio reflexivo, donde Kerem necesita tiempo para asimilar lo sucedido? La forma en que Kerem procese y reaccione a esta sorpresa definirá gran parte de la narrativa. Para un vídeo exitoso es crucial no solo presentar la historia, sino también crear una atmósfera que permita a la audiencia conectar con las emociones de los personajes. Utilizar música adecuada, quizás un montaje visual que acompañe la narración, y por supuesto, una voz en off cálida y cautivadora, hará que la experiencia sea aún más inmersiva. Pensemos en los detalles que harían esta historia aún más rica. ¿Dónde sucede la sorpresa? ¿En un café tranquilo, en medio de una fiesta, o en un lugar inesperado y significativo para ambos? El escenario puede añadir un toque de drama o de intimidad a la escena. ¿Y cómo es la expresión de Sila cuando revela la sorpresa? Hay nerviosismo, determinación, una sonrisa pícara. Estos pequeños detalles pueden pintar un cuadro más completo y emotivo. Lo que hace que este titular sea tan poderoso es la simplicidad de su mensaje y la complejidad de las emociones que evoca. Kerem sin palabras es una imagen vívida de alguien que ha sido completamente sorprendido. Y la sorpresa de Sila apunta a un detonante específico, a una acción concreta que ha provocado ese estado. Juntos crean una expectativa de un momento decisivo, un instante que cambiará la dinámica entre estos dos personajes. Es la tensión entre la expectativa y la realidad lo que a menudo nos engancha a las historias. En este caso, la expectativa es alta, que puede sorprender tanto a Kerem. Y la realidad, cuando se revele, esperamos que sea igualmente impactante y sobre todo, que nos permita comprender mejor la profundidad de la relación entre Kerem y Sila, y la capacidad que tienen las personas para afectarse mutuamente de maneras profundas e inesperadas.
Y así, amigos míos, hemos desglosado este intrigante titular, explorando las múltiples posibilidades que encierra. Hemos imaginado escenarios, analizado las emociones, y nos hemos sumergido en la anticipación de ese momento en que Kerem se queda mudo ante la sorpresa. De Sila. Queda claro que este no es un evento cualquiera, sino un punto de inflexión que promete revelar mucho sobre estos personajes y sobre la dinámica de su relación. Hemos visto que las sorpresas, ya sean positivas o complejas, tienen el poder de detenernos en seco, de hacernos cuestionar lo que creíamos saber, y de impulsarnos hacia nuevos caminos. La figura de Sila emerge como una fuerza capaz de generar un impacto profundo en Kerem, demostrando la importancia de las conexiones humanas y la capacidad de una sola persona para alterar el curso de otra vida. Sea cual sea la naturaleza exacta de la sorpresa, el resultado es un Kerem transformado, al menos por un instante, en un observador silencioso de un acontecimiento que lo ha dejado sin aliento. Y esa es precisamente la magia de las buenas historias, nos invitan a reflexionar, a empatizar y a sentir con los personajes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta exploración del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que podría haber sido la sorpresa de Sila para dejar a Kerem sin palabras? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar? Dejen sus teorías, sus experiencias, sus reflexiones en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha hecho pensar, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, les invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.